Buenos días, soy Ferran Fabregas y hoy os voy a presentar un poco lo que es el proyecto RIE, ¿de acuerdo? Es un proyecto de robótica integral educativa. A ver, RIE es un proyecto que se origina en Alfa Omega, que es es una editorial de libros en América Latina que se une a Marcombo, que es una editorial también de científico-técnica española, para crear un proyecto innovador en base a la robótica educativa, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es intentar aportar un producto adecuado para niños desde unos 7 años a unos 12 13 años, tanto para dentro de las clases curriculares como extracurriculares, que que aporte algo diferente en relación a los productos que se utilizan actualmente. Como sabemos, ahora mismo en lo que sería robótica hay como dos vertientes principales, ¿no? Tendríamos la parte más de programación, donde Scratch un poco sería la estrella, o Scratch Junior, o aplicaciones de este tipo, donde los niños aprenden a programar. Y después tendríamos diferentes productos o elementos más manipulativos, como donde en este caso la estrella sería Lego, diferentes versiones del Lego, desde Lego el WeDo al Mindstorm, dependiendo de la edad, donde los niños pues acaban construyendo diferentes proyectos con robots y todo eso, ¿vale? Bueno, más o menos eso sería la línea general que todos conocemos en base a la robótica en extraescolares y en primaria y en secundaria. Bien, dicho esto, lo que intentamos desde Marcombo y desde Alfa Omega es, como comento, aportar algo un poco diferente, algo que sea que aporte algún tipo de novedad o de elemento diferenciador, ¿vale? En este caso, lo que nosotros proponemos es una serie de kits que, como veis aquí en la imagen, no son kits que están hechos de elementos que son de alguna manera limitados, porque hay una cosa que me gusta comentar, por ejemplo, de Lego, que Lego puede parecer que es, y realmente es, un producto donde tienes infinitas posibilidades, ¿de acuerdo? Porque tú puedes mezclar las piezas de la manera que te guste, prácticamente de manera infinita. Pero no todos los infinitos son iguales. Es decir, que aunque tengas infinitas posibilidades de mezclar elementos, tienes un elemento subyacente que es la estructura misma de las piezas de Lego que te limitan, aunque parezca un poco contradictorio, te limitan porque la misma manera de conectar las piezas entre sí es un limitante. ¿Vale? Entonces, lo que queríamos nosotros es encontrar una manera de hacer proyectos de robótica que sean más abiertos, donde realmente la creatividad pueda explotar al máximo. Y en este sentido, también queremos que los kits sean abiertos. ¿En qué sentido? En utilizar elementos que no sean propietarios. En este sentido, los kits, como podéis ver en la imagen, utilizan elementos de electrónica que son elementos totalmente estándar, motores, sensores, arduinos en los kits más complejos, pantallas. Todo este tipo de elementos son elementos que no son específicos de RIE, sino que son elementos que cualquier persona puede adquirir en alguna tienda especializada o no especializada, ¿vale? Por internet o físicamente. Entonces, la ventaja del kit RIE, en este sentido, los kits de RIE, es que los elementos no son en sí mismo un diseño específico de RIE, sino que es una cosa que es abierta. Y después tenemos la parte estructural. Esta parte estructural, como podéis ver, está creada en DM, bueno, no de madera como si fuese madera y de nogal de esto, pero sí que está creada en madera reciclada, entonces también se puede hacer todo el tema de el reciclaje de
reuso de los diferentes elementos, los kits se pueden montar, se pueden desmontar, se pueden transformar. De alguna manera, estos kits que estáis viendo, que ahora hablaremos de ellos más en detalle, son kits que están abiertos a la creatividad del alumno. Es decir, que pueden ser modificados, pueden ser adornados, pueden ser reconstruidos por los alumnos. Entonces, como podéis ver aquí, hay una secuencia de diferentes tipos de kits que van desde el Trimoto, que sería el kit más sencillo para niños que están comenzando en primaria, de primero o segundo de primaria, hasta elementos bastante más complejos como brazo robótico, que ya incorpora diferentes servomotores y diferentes sensores con los joysticks, con un Arduino, que es programable, que los niños van a tener que programarlo, y que el montaje es mucho más complejo, ¿vale? Para ajustarlo todo es mucho más elaborado. Bien. Es importante también comentar, y después lo volveremos a comentar posteriormente, que lo que se intenta potenciar con estos kits también es el desarrollo de disciplinas, el desarrollo de disciplinas STEM, ¿de acuerdo? Que sea transdisciplinar. Estamos intentando no solo potenciar la robótica en sí mismo, sino el uso de matemáticas, la ciencia en general, el arte, porque cada kit se puede personalizar de manera artística. También hay elementos transversales como puede ser la comprensión lectora, porque tienen que analizar una serie de textos donde se explica, donde se plantean ejercicios que pueden ser pues sopas de letras para resolver diferentes elementos de retos que están asociados al proyecto. Bien, cada kit, ¿qué contiene un kit de estos de RIE? Lo que contiene un kit básicamente es todos los componentes para construir el robot, ¿vale? Más que el robot, porque no tiene por qué ser un robot. Hablamos de robot, pero realmente es el dispositivo, el artefacto, ¿de acuerdo? No, un coche tampoco es un robot o la moto tampoco, ¿no? Pero bueno, de manera general, que ahora esta la moda de robótica con los robots, pues para construir el robot, ¿no? Tendríamos todos los componentes que básicamente van a ser, como digo, elementos de madera y elementos electrónicos y eléctricos estándar. Después tenemos un libro del alumno impreso, que eso va a servir de guía para el alumno, donde no solo es, y eso es muy importante, no solo es un manual de instrucciones. Voy a ver si alguien me está comentando. Perdona, una pequeña pausa para ver, vale, nadie está diciendo nada. Vale, para ver si alguien estaba escribiendo en el chat. No solo es un libro donde, como podría ser un libro de Lego, donde simplemente lo que hacemos es explicar paso a paso lo que tenemos que ir. Ahora pon paso 1, monta esto aquí, paso 2, monta esto allá, paso 3. No solo eso, sino que se hacen una serie de reflexiones, se plantean una serie de ejercicios sobre cada sesión. Es decir, que hay toda una parte didáctica muy elaborada. Aquí podéis ver un poco la imagen que os estaba comentando. Hay una parte didáctica muy elaborada donde se plantean cada sesión, se divide el proyecto en diversas sesiones, también como ayuda al profesor, y cada sesión tiene una serie de ejercicios, de reflexiones, de elementos que el alumno tiene que hacer para poder construir el kit. Es decir, no es solamente móntalo, sino que haz todo un aprendizaje relacionado con el montaje del kit, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy importante porque eso va a permitir vehicular de alguna manera o estructurar las clases de manera que sea cómoda tanto para el profesor como para el alumno, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a este tema, también tenemos, bueno, aquí podéis ver un poco el tema del libro del alumno, seguimos hablando de eso, donde tenemos, por ejemplo, veis diferentes ejercicios, los niños tienen que ir haciendo como un checks de lo que han ido haciendo, anotando sus observaciones. Eso realmente es un valor añadido muy, muy, muy interesante respecto a simplemente, pues vamos a montar lo que sea y donde es el profesor sin ningún soporte externo que tiene que conseguir vehicular la clase generando él mismo seguramente los contenidos. Entonces,
el soporte con el libro del alumno y, como vamos a ver ahora también con el libro del profesor, nos aporta una grandísima facilidad y tranquilidad para el profesor para poder vehicular no toda la clase, no solo la clase, sino todo un trimestre, porque un proyecto depende del tipo de proyecto, pero pueden abarcar las 9, 10, 11 sesiones que nos pueden abarcar perfectamente un trimestre, ya que hay ese lado creativo que, aunque acabemos unas semanas antes, podemos acabar de decorar, de modificar, de personalizar nuestro robot al gusto de cada alumno. Entonces, eso nos va a permitir tener un trimestre solucionado, donde tenemos una guía para el alumno, donde hay diferentes retos, y también una guía, lo que estaba comentando aquí, una guía del profesor que nos va a permitir al profesor tener paso a paso, día a día, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que expresar, cómo lo tiene que vehicular todo, lo que tiene que plantear, los retos que tiene que poner sobre la mesa. Y eso va a permitir, sobre todo es lo más importante, que un profesor que no sea un profesor especializado en la materia, es decir, un profesor que no esté muy avezado, que no sea su campo, donde quizá no se sienta muy cómodo haciendo este tipo de clases, porque no tiene gran experiencia en ese tema, pues pueda tener un guión perfectamente pautado de todos los objetivos pedagógicos, respuestas a los ejercicios que se plantean al alumno, todo el tema de bitácoras, y tenga esta secuencia didáctica totalmente detallada. Entonces, repito, realmente lo importante no es solo del proyecto RIE, realmente no se encuentra, el valor añadido del proyecto no se encuentra en el kit en sí mismo, que también, porque evidentemente el kit de alguna manera va a ser el elemento donde gire todo alrededor, pero no es el kit en sí mismo el único valor añadido que tiene el proyecto, sino que realmente el valor está, por un lado, en la guía del alumno, pero sobre todo, en la guía del profesor, que va a ser la que va a permitir que un profesor interesado en hacer este tipo de actividades pueda desarrollar la actividad de manera muy simple y prácticamente para él sin un esfuerzo de preparación extra para las clases. Tiene ya una pauta perfectamente definida y trabajada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Aparte de las herramientas, voy a ver también si hay alguna duda. Vale, no hay ninguna duda. Bien. Aparte de las herramientas en papel que podemos tener, en este caso podrían ser, son físicamente, evidentemente, el kit, después la guía del alumno y también una guía del profesor que también va a ser impresa. Aparte de eso, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de herramientas digitales muy, muy interesantes que van a servirnos para poder dar soporte digital a la creación del kit, ¿vale? En este caso, tenemos elementos, por ejemplo, como vídeos demostrativos, donde vamos a ver paso a paso cómo alguien monta el kit, ¿vale? Después tenemos modelos en 3D del kit para que podamos visualizarlo. Una herramienta también muy, muy potente, que es un vídeo en 3D, donde podemos analizar el despiece de nuestro kit, es decir, que podemos, no es simplemente un elemento no interactivo, sino que en este caso es un vídeo, es una visualización más que un vídeo interactiva, donde lo que podemos hacer es visualizar la pieza en 3D desde cualquier ángulo, acercarnos, hacer zoom y hacer un despiece de cualquier componente del elemento, del kit, para ver cómo se unen los diferentes elementos, y aquí hay algunos elementos que sí que implican un cierto nivel de precisión para que todo el sistema funcione correctamente. Sobre todo en los kits más avanzados, vamos a ver, por ejemplo, en el brazo mecánico, que para que todos los engranajes funcionen bien, para que las pinzas se abran, para que el brazo se mueva correctamente,
no solo va a hacer falta que lo montemos, sino que tenga unos ajustes donde la presión de los diferentes componentes sea la adecuada, es decir, que no es un montaje trivial. Y en ese sentido, este tipo de vídeos y de elementos interactivos nos van a poder ayudar muchísimo a hacer el montaje. También hay en el vídeo demostrativo, también tenemos una pauta por minutos. Eso es muy interesante, ya que, por ejemplo, en el libro del alumno vamos a ver, estamos en el paso número 6 y los niños están trabajando en un punto concreto, entonces van a ver, mira, en el vídeo tienes en el minuto 3 y 45 segundos, tienes exactamente cómo se desarrolla el paso que estás ejecutando en el vídeo. Entonces, tú vas al vídeo de la página web, vas al minuto 3:45 y ahí vas a ver el proceso exacto de montaje de ese punto. Entonces, la asistencia con las herramientas digitales que van asociadas al kit nos van a ayudar muchísimo a dar soporte a nuestro proceso de montaje en la clase. ¿Vale? Es importante todo eso, además, también va a potenciar las competencias digitales, porque va a obligar al alumno pues, a utilizar unas páginas web, de visualizar unos vídeos, de ejecutar unas aplicaciones, aunque sean muy simples, que son visualizadores simplemente, es online, pero de Autodesk, donde tenemos que tomar una cierta relación con qué es un modelo 3D en el ordenador, cómo rotarlo, cómo moverlo, cómo hacer zoom. Hay una serie de elementos de competencias digitales que van asociadas también a las competencias más manuales de montar en sí mismo el kit. ¿De acuerdo? Entonces, viendo esto aquí, voy a hablar en particular, voy a hacer una pequeña muestra de diferentes proyectos que creo que son interesantes. Aquí tenemos, por ejemplo, el brazo robótico. Como digo, el brazo robótico sería el ejemplo del proyecto más complejo. Aquí estaríamos hablando de un proyecto a nivel de secundaria donde podemos construir un brazo que tenga varios grados de libertad, es decir, el brazo se puede mover a izquierda y a derecha, puede subir y bajar y además puede abrir y cerrar la pinza. Entonces eso nos va a permitir, por ejemplo, coger un objeto, levantarlo y moverlo a otro sitio. Para hacer eso vamos a utilizar diferentes joysticks y vamos a utilizar un microcontrolador Arduino. Aquí, si volvemos un poco a la línea original de recorrido de diferentes kits con diferentes edades recomendadas, vamos a ver que los primeros kits, hasta que llegamos al carro RC, son kits que no traen ningún tipo de microcontrolador. Es decir, que simplemente utilizan electrónica, ¿vale? Y interruptores para encender y parar motores, que esos van conectados a una serie de engranajes o dispositivos mecánicos que hacen que el kit funcione, ¿vale? Comenzamos desde elementos tan sencillos como, por ejemplo, un trimoto, que lo que hace básicamente es un motor activar unas ruedas con la tracción y eso va a hacer que la moto avance sin ningún tipo de dirección, ¿vale? Y vamos a ir evolucionando con diferentes, sobre todo a nivel mecánico, vamos a ir viendo diferentes tipos de engranajes, diferentes tipos de estructuras mecánicas que van a hacer diferentes tipos de movimientos. Tenemos, por ejemplo, el gusano, que hace un movimiento pues, de vaivén, que va a ir abriendo y cerrando y con ese movimiento va a avanzar. Tenemos el caminante con diferentes elementos, también engranajes y levas, va a generar un movimiento que va a permitir que el caminante vaya hacia adelante o hacia atrás. O tenemos ya lo que sería el elemento que creo que es súper interesante, un proyecto súper interesante y súper chulo, que es el carro, que en este se llama carro RC, pero es un coche, ¿vale? Es un coche y no RC, no es que sea de radiocontrol, pero sí que sería de control remoto, ya que funciona con un cable, no funciona de manera inalámbrica, pero lo que hacemos es un mando a distancia, aunque vaya con cable, que permite no solo encender y parar el coche, sino también permite controlar la dirección. Entonces, ahí hay un montón, aparte del hecho de poder construir un coche desde cero, hay un montón de elementos técnicos y de conceptos mecánicos muy interesantes
para enseñar al alumno cómo realmente funciona una dirección de un coche, cómo podemos realmente construir el chasis, cómo estructuramos los diferentes elementos para realmente construir un pequeño modelo de coche funcional, en el sentido de que va a poder funcionar en cualquier dirección y hacia adelante y hacia atrás. ¿De acuerdo? También hay elementos que ya van más allá de lo que sería el kit en sí mismo, pero como el kit es flexible, si hay algún profesor que está muy motivado o una clase que está muy motivada y tiene su interés en hacerlo, podría llegar a transformar este proyecto, por ejemplo, del coche, en un coche que sea realmente de radiocontrol, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, eso ya va más allá, como estoy diciendo, de las posibilidades del kit, pero el kit podría ser reusado perfectamente, ¿vale? Para transformarlo y llevarlo a un nuevo nivel, ¿vale? Después ya a partir de aquí tenemos dos kits que hay un salto importante. ¿Y cuál es este salto importante? El uso de microcontroladores. En este sentido ya no solo tenemos montaje de temas de electrónica y temas de mecánica, sino que incorporamos el tema de la programación, ¿vale? En ese sentido, vamos a utilizar, al abrir el tema de la programación, ya la cosa se vuelve bastante más compleja y aquí entraríamos en un ámbito más de secundaria que no de primaria, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos es un Arduino, que es un microcontrolador, que vamos a tener que programar, aunque viene preprogramado, es decir, que en un caso que tú no quieras dedicar al tema, al alumnado a programar, siempre puedes utilizar el Arduino tal como viene, ya que viene con el programa cargado. Entonces, simplemente te dedicarías simplemente a montar todo el tema de la electrónica, pero no a programarlo. Pero le puedes programar si tú quieres, evidentemente. Entonces, ahí, como digo, hay dos kits que se centran en los microcontroladores, que son programables y estos ya van a incorporar, por ejemplo, el Robert Lab, van a incorporar sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de distancia, pantallas de diferente tipo. Ya a partir de aquí hacemos como un salto de nivel. Todo eso, evidentemente, va a estar documentado en la guía del alumno y la guía del profesor y nos va a permitir proyectos que son muchísimo más complejos, ¿de acuerdo? Que no los proyectos anteriores. Y para acabar tenemos el brazo robótico, que a nivel de sensores tiene menos sensores que el Robert Lab, ya que, por ejemplo, el Robert Lab lleva un sensor, como comentaba, ¿no? Un sensor de ultrasonidos para la distancia, sensor de humedad, sensor de temperatura, pantalla para visualizar la información. En este sentido, el brazo robótico se centra en algo mucho más mecánico. También tiene un microcontrolador, también tiene sensores, en este sentido, botones y potenciómetros, ¿vale? Pero tiene un objetivo mucho más, es decir, el desarrollo del kit se centra mucho más en el aspecto mecánico, donde va a estar la clave para que todo funcione bien, que no en el aspecto de programación, evidentemente, que no en el aspecto de variedad de sensores que incorpora el proyecto, ¿de acuerdo? El Robert Lab, para hacernos una idea, va a ser como un robot que podemos mover, que va a girar en cualquier dirección, que va a detectar obstáculos y que además nos va a informar de la temperatura o humedad del entorno donde se está moviendo, ¿vale? Creo que es un proyecto muy completo para un grupo de secundaria. ¿Vale? Lo que estábamos comentando vendría por aquí. Aquí tenemos el gusano, aquí tenemos un poco una vista del Robert Lab. Como podéis ver, tiene dos pantallas. Una pantalla que va a hacer como dibujos, la parte de abajo, que es una pantalla, una matriz LED. Y en la parte de arriba podemos hacer que sonría, que exprese algún tipo de emoción. Y la pantalla de arriba, que sería una pantalla, un display de 2×12, ¿vale? Donde podemos poner textos que van, por ejemplo, a la temperatura, la humedad, toda esta información, ¿vale? La idea que comentaba es, bueno, reflexionando un poco, es justamente lo que es, dando una vuelta a lo que estaba diciendo, ¿no? Nos va a permitir, todos estos elementos nos van a permitir crear un entorno de aprendizaje que pueda ser útil desde, como comento, desde primaria, toda la primaria, incluyendo también secundaria en los últimos proyectos, hasta también lo que sería el carro el coche, creo que podría encajar perfectamente en secundaria, y también para clases extraescolares, ¿de acuerdo? Para clases y actividades que forman parte de un grupo extraescolar, donde son actividades que están fuera del currículo de la escuela.
Bien, hasta aquí más o menos la presentación del proyecto RIE. Os quiero comentar que podéis tener más información sobre el proyecto RIE, sobre los kits, en la web de proyectorie.es. Si estáis interesados, que yo creo que realmente es el elemento más interesante o que más puede ayudar, más que más interesante, que más puede ayudar a un profesor o a una escuela interesada en este tipo de actividades, es ver ejemplos de la guía del profesor. La guía docente es donde vamos a encontrar toda la información de ese elemento paso a paso, de esa guía paso a paso de qué tiene que hacer el profesor, cómo tiene que vehiculizar la clase, cómo tiene que organizarla, qué tiene que plantear, las respuestas, lo tiene todo en esa guía. Entonces, esa guía es la que realmente va a facilitar toda la clase a un profesor. Entonces, podéis ir a la web esta de riemarcomo.com, donde podéis descargar algunas demos de algunas sesiones de algunas guías. Entonces, ahí podéis ver un poco lo que podríais obtener o lo que tendríais si os interesaseis por el proyecto RIE. Y por último, tenéis un correo electrónico, rie@marcomo.com, donde vais a poder comunicaros con nosotros y preguntar cualquier duda o hacer cualquier comentario sobre el proyecto RIE. Bien, muchas gracias. Espero que haya sido de vuestro interés. No sé si hay alguna duda sobre el proyecto. Buenas, Elena. Sí, estos kits van a estar disponibles en breve, ¿vale? Pero ya se pueden adquirir. Para adquirir estos kits, lo mejor es ir a la web de marcombo.com. La voy a escribir aquí en el chat. ¿Vale? Pero podéis poneros en contacto. En caso de tener interés en el kit, lo que podéis hacer es poneros en contacto. Lo más fácil es ir a la web de marcomo.com y buscar los kits, pero creo que lo más interesante es poneros en contacto por correo electrónico a través de ria@marcombo.com, donde ahí planteáis vuestras dudas, vuestros intereses, vuestro perfil. Por ejemplo, pues estoy trabajando en primaria o me interesan las extraescolares o tengo esta situación concreta donde necesito una solución para esta situación concreta. Entonces, más que ir a la web y adquirir un kit, que eso evidentemente es totalmente válido, creo que lo interesante es escribir un correo y a partir de ahí nosotros vamos a hacer una recomendación de diferentes kits que puedes utilizar, ¿vale? Y diferentes modelos que puedes utilizar para poder solucionar tu clase o para poder implementar eso en tu escuela. Entonces, creo que es más interesante es decir, que hablemos y que te podamos recomendar te hagamos un plan de lo que puede ser lo más útil para tu situación concreta, pero igualmente puedes ir a la web de marcomo.com y adquirir los kits individualmente sin ningún problema. Vale, los kits están disponibles, creo que está documentado en perfecto, ¿vale? Entonces se pueden comprar y ya está. Después, que Elena pregunta, un momento. Claro, eso es lo que he comentado en la presentación. Eso sí, ya lo he comentado, no sé si lo has escuchado, Elena, es el tema de que justamente la guía del profesor y la guía, más la guía del alumno y la guía del profesor, pero especialmente la guía del profesor, lo que nos va a permitir, que es lo que he comentado, que es un gran valor añadido a un kit normal o a otros tipos de kits, es realmente un punto muy, muy fuerte del proyecto, es que la guía del profesor va a permitir, gracias a esa secuencia de actividades que ya están muy pautadas, donde nos explica las preguntas que tenemos que hacer al alumnado, donde nos da las respuestas, donde nos incide sobre los elementos que tenemos que destacar en cada momento, va a permitir a un alumno que no sea un experto a un alumno, es decir, a un profesor que no sea experto en la materia, que pueda desarrollar todo un trimestre con estos kits sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, no sé si hay alguna duda más. Si alguien quiere comentar alguna cosa.
Vale, pues si no hay ninguna duda, pues muchas gracias a todos y espero que os haya resultado interesante. E insisto otra vez que cualquier duda la vehiculéis directamente. Creo que en este tipo de proyectos que son tan flexibles y tan adaptables a situaciones diferentes en diferentes escuelas, porque hay escuelas que tienen perfiles totalmente diferentes, una que no tiene nada que ver con la otra. Es decir, que lo que intentamos también es hacer presentar un proyecto y hacer un producto que sea totalmente personalizado a una situación concreta. Es decir, que no es te vendo esto y apáñate, es tu problema, sino que intentamos encontrar algo que se adapte a las necesidades de la escuela. Entonces, es mejor utilizar el correo electrónico para poder hablar y presentar una propuesta a vuestros problemas concretos, ¿de acuerdo? Vale, Paula, mira, ¿se trabaja Scratch o Arduino en algún kit? Sí, claro, eso también lo he comentado. Hay los dos kits que serían ya más pensados para secundaria. Tendríamos lo que sería el Rover Lab y el brazo mecánico, el brazo robótico, que utilizan Arduino. Entonces, nosotros para programar Arduino podemos utilizar diferentes entornos de programación. Desde eso ya depende un poco, como estaba diciendo, realmente es muy personalizado porque te puedes encontrar grupos de secundaria que tienen mucha experiencia porque por el motivo que se han trabajado previamente con temas de robótica o grupos de secundaria que realmente no tienen esa experiencia. Entonces, cada caso, cada curso, cada colegio es un mundo diferente. Entonces, aquí siempre vamos apostamos por la flexibilidad, entonces pues se puede utilizar, por ejemplo, elementos como el Arduino IDE, si el grupo tiene experiencia y quiere ponerse a programar, puede programar sin ningún problema. Pero también tenemos entornos visuales más parecidos a Scratch, en este caso, por ejemplo, Snap for Arduino, que vamos a trabajar por bloques, es decir, que mediante bloques o Visualino son entornos de programación por bloques, básicamente como Scratch, para que os hagáis una idea de lo que haríamos, ¿vale? Donde podemos llegar a programar los robots sin tener que entrar en la programación propiamente dicha de un lenguaje de programación donde tenemos que escribir el código, sino que lo haremos a través de bloques, ¿vale? Entonces, como comentaba, en estos kits últimos, estos dos kits, sí que vamos a programar. No sé si hay alguna duda entre los asistentes que quieran preguntar alguna cosilla más. Vale, muchas gracias. Pues entonces, insisto por última vez, podéis buscar los kits en el proyecto RIE, vais a encontrar información. En la web de RIE vais a encontrar la posibilidad de descargaros las guías vosotros, unas guías, una demostración de alguna manera, unas cuantas sesiones de las guías para poder tener una referencia de realmente la asistencia que os daría al profesor, y después el correo electrónico, que es lo que yo personalmente os recomiendo para que podamos nosotros asistiros y hacer un modelo o una propuesta pensada especialmente para vosotros o para vuestras necesidades específicas escolares. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto. Adiós.